gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Y no puedo callar. Vamos a decir todos juntos: mi llanto. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Y no puedo callar. Oh, yeah. Aleluya. Muy buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien allí en sus hogares, en sus trabajos o camino a casa. Les damos la bienvenida a esta reunión de día miércoles. Espero que ahí donde esté se encuentre preparado, con un corazón dispuesta para poder recibir lo que el Señor hoy nos tiene preparado. También les invito a que pueda estar cómodo y sin ninguna distracción. ¿Cómodo para qué? Para adorar el nombre del Señor,
para cantar sus verdades, para decirle cuánto le amamos a través de una canción genuina, de una canción honesta que brota de tu espíritu. Así que por favor, cualquier distracción que esté ahí a tu alrededor, la quitamos y nos concentramos en este momento para rendir culto, honor a nuestro Señor, a nuestro Salvador. San Agustín de Hipona dijo: estad con Él y permaneceréis estables, descansad en Él y estaréis tranquilos. Qué gran verdad. Si estamos con Él, vamos a estar estables. Si descansamos en Él, vamos a permanecer tranquilos. ¿Y de qué manera podemos estar con Él? ¿De qué manera podemos permanecer en Él? A través de su palabra, a través de sus verdades. El usar el medio de la oración todos los días, eso nos mantiene conectados con Él y es lo que vamos a hacer ahora también. Vamos a adorar, vamos a orar, vamos a despojarnos de todo el quehacer del día para poder estar preparados para recibir de Él. De esa manera nuestra vida estará estable y estaremos tranquilos pese a la circunstancia que estemos viviendo. Así que te invito a que podamos orar juntos en esta hora de la tarde para dar inicio a la reunión de este día miércoles. Señor, agradecidos y agradecidas estamos por este día que tú nos has regalado. Gracias porque en esta mañana tus misericordias han sido renovadas y no merecemos tu amor, no merecemos este regalo de saber que somos salvos, de saber que un día estaremos en la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, disfrutar de esta reunión, porque tenemos la posibilidad de, aún en pandemia, adorar tu nombre junto a los nuestros, a nuestros hermanos de la fe también, y podemos recibir de tu palabra. Aún en pandemia, Señor, hemos visto tu mano, tu fidelidad, y no hemos visto, Señor, a ningún justo desamparado. Prepáranos, Señor, en esta hora de la tarde para recibir de tu palabra, sea cual sea la situación que estén viviendo mis hermanos o hermanas. Señor, yo sé que tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder para dar paz en medio de la dificultad. Tu palabra tiene poder para restaurar y para sanar, Señor. Y prepáranos para recibir lo que tú nos vas a hablar en este día. Y con acción de gracias, Señor, cantaremos a tu nombre. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Les invito a que cantemos el nombre de nuestro Salvador. Amén, mis queridos hermanos. Un gusto estar aquí nuevamente junto con ustedes, compartiendo este momento especial, este momento de gracia que tenemos para con nuestro Señor. Así que le invito a que usted adore al Señor con todo lo que tenga ahí en su hogar, suba el volumen a la televisión y adore al Señor con estas hermosas alabanzas. Cantamos al Señor. Agua en vino cambió, ciego abrió, no hay nadie como tú, no lo hay, no hay como tú. Brillas en la oscuridad del polvo. Grande, Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú.
obra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime gracias, Señor. Cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cantamos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, sí. El Rey de majestad. Gracias sublime. Adoro en tu lugar, tomas en mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Gracias, Señor. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro. Gracias sublime es. Tomas en mi lugar, sí. Cargaste tú mi cruz. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, por lo que hiciste ahí. Gracias, Señor, por lo que hiciste en nosotros. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida con la que nos despertamos todas las mañanas, Señor. Le mando de aquí, queridos hermanos, junto con todo el equipo, los pastores que estamos acá, la Catita, le enviamos un gran saludo, un gran abrazo. Esperamos que los que estén conectados puedan ser edificados en gran manera y que el Espíritu de Dios esté moviéndose con poder.
Seguimos alabándote al Señor en esta hora. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces todos los días por nosotros, Señor. Porque tu gracia se renueva cada mañana. Cada mañana hay una nueva oportunidad. Cada mañana tú nos perdonas, Señor. Cada mañana tu plan perfecto se ejecuta perfectamente, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos aquí, por la oportunidad de poder cantarte alabanza, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque pese a lo que dice el mundo, tu palabra dice otra cosa. Esto es por fe y como tus hijos, Señor, nos sentimos agradecidos de poder tener tu palabra con nosotros. Presentaré como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Transforma hoy mi corazón para ver tu voluntad. Me presentaré como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Transforma hoy mi corazón para ver tu voluntad agradable y perfecta. Muéstrame tu rostro, favor y alegría, la fuente de todo, Rey de majestad, toda la tierra. Decimos, me presentaré como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Transforma hoy mi corazón para ver tu voluntad. Me presentaré como sacrificio vivo, Santo y agradable a ti, Señor. transforma hoy Mi corazón para ver tu voluntad agradable y perfecta.
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Última vez, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda nuestra adoración. Señor, qué bien se siente estar en tu presencia, qué bien se siente el estar delante de ti, Señor. Es nuestro ambiente donde somos bendecidos, donde podemos crecer, donde podemos ser alimentados, Señor, a través de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo de adoración, que solo tu persona sea bendecida y exaltada, Señor, en nuestras reuniones virtuales. Que todos mis hermanos quienes nos están viendo y escuchando sean muy edificados y bendecidos, Señor, con las enseñanzas y las predicaciones expositivas que estamos compartiendo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Permite que el Espíritu Santo, Señor, con toda libertad se mueva, Padre, a través de esta tecnología en la cual estamos usando, y que muchas vidas, Señor, puedan ser salvadas, muchas vidas sean tocadas por el poder de Dios. Señor, que el enfermo sea sanado, aquel que esté atado sea liberado, todo aquel que esté perdido sea salvado. Que la gracia redentora, Señor, del Evangelio pueda transformar la vida de todos aquellos quienes necesitan de ti. Prepara nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor, y que solo tu persona sea honrada, glorificada, santificada y bendecida. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias, gracias damos al Señor por esta oportunidad de estar un miércoles más junto a todos ustedes, hermanos. Así es que le damos la bienvenida. Bueno, ya la pastora Catherine le dio la bienvenida a todos aquellos quienes están conectados. Y bueno, yo le doy la bienvenida a esta predicación, a esta enseñanza que hemos estado compartiendo. La habíamos dejado a un lado por un tiempo, pero ahora hemos retomado nuestras predicaciones expositivas de las pastorales. Cuando definimos o cuando utilizamos este concepto, las pastorales, nos estamos refiriendo a 3 libros que el apóstol Pablo escribió personalmente a sus pastores jóvenes, ya que es la primera y segunda de Timoteo y la tercera epístola, que es a Tito. Así es que yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a desarrollar los versículos del 8 al versículo 13, donde habla principalmente de las características morales de los diáconos. Vamos a hablar de los diablóconos, de los diáconos. Así es que vamos a compartir esta palabra, hermano. Una vez me acuerdo que un pastor dijo esa frase,
En ese tiempo yo era diácono y bueno, me reí bastante. Así es que yo quiero que usted, por favor, esté atento a lo que hoy vamos a compartir. Hoy estamos en otro ángulo del templo, la cámara está enfocando a la pared que tenemos acá a mis espaldas y frente a mí tengo ahí a los chicos de la alabanza. Así es que es una bendición de poder ver a Cristian, de poder ver a Cris, de poder ver a Rocío también, que ya está a punto, le quedan algunas semanas, me imagino, unas 3 semanas le está quedando a Rocío, y poder ver también al futuro papá Freddy también acá en la administración de la alabanza. Sin lugar a dudas, son una bendición para nosotros, para esta comunidad de creyentes de Viña del Mar, y que todo lo que hacemos, hermano, honre al Señor, que todo lo que hagamos en este lugar glorifique a Cristo. Bien, vamos a concentrarnos en Primera de Timoteo, capítulo 3, los versos 8 al versículo 13, y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: los diáconos, asimismo, dice Pablo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bien, le he titulado, como es obvio, de acuerdo a lo que hemos leído, el tema de los diáconos, Bien, yo quiero compartir o comenzar diciendo que después de analizar los requisitos espirituales de los pastores o de los ancianos o de los obispos, habíamos dicho anteriormente que los pastores o los ancianos o los obispos son 3 títulos de la misma persona. Nosotros no creemos que el obispo sea, digamos, como la autoridad máxima, luego vienen los pastores y luego vienen los ancianos. No, yo creo que de acuerdo al contexto que hemos analizado, que estos 3 títulos son dirigidos a una misma persona, porque el ministro cumple estas 3 funciones. Número 1, es pastor, alimenta, guía, ¿no es cierto?, al rebaño del Señor en términos metafóricos. El obispo, que es aquel que supervisa la obra del Señor, aquel que vigila, aquel que esté viendo que todo esté marchando en orden, de acuerdo a los parámetros del reino de Dios. Y el anciano, que en el griego es presbítero, el anciano está muy relacionado con la capacidad, con la sabiduría que tiene que tener todo ministro del Señor. En cierto aspecto, el anciano no está relacionado con la edad, de acuerdo al liderazgo, sino que está relacionado con la experiencia, con el conocimiento, con la sabiduría que tiene que tener todo ministro del Señor para guiar. Entonces, hemos dicho que después de analizar los requisitos espirituales de los ancianos en el capítulo 3, en el versículo 1 al 7, ahora Pablo se vuelve a los diáconos desde el versículo 8 al versículo 13. Habiendo establecido las condiciones para el liderazgo de conducción. ¿Cuál es el liderazgo de conducción? Aquel pastor, aquel hombre que guía la congregación. Ese es el liderazgo de conducción, que son los pastores. Ahora Pablo se ocupa al liderazgo de servicio, que son los diáconos, a quienes se les da el título de diáconos. La norma para los diáconos no es de ninguna manera inferior a los requisitos de los ancianos, porque a veces uno tiende a pensar que el diácono es como una persona, un liderazgo de segunda clase. No, los mismos requisitos que Dios les da a los pastores también se los da a los diáconos. Y eso es muy importante entender. O sea, que los estándares, ya sea para un anciano como para un diácono, tiene la misma exigencia de moralidad. Los pastores que guían y los diáconos que sirven realizan
diferentes funciones, pero los requisitos, las normas espirituales exigidas para ambos son totalmente idénticos. Cuando nosotros analizamos desde el versículo 1 al versículo 7 las características que tienen que tener los ministros, los líderes, los pastores, son casi las mismas exigencias que Dios les pide a los diáconos. Son muy idénticas. La única diferencia, si alguien pregunta, pastor, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, la única diferencia que muestra la lista de los pastores es que los pastores deben ser aptos para enseñar. Esa es la única diferencia que no aparece en la lista de los diáconos. ¿Por qué? Porque el rol principal de los diáconos es el servicio y el rol de los ancianos es la guía, la enseñanza y la formación de la iglesia del Señor. Podríamos nosotros comenzar explicando qué significa el término diácono. Pastor, ¿qué significa el término diácono? Muy bien, esta expresión viene de la palabra griega, que es bastante parecida al castellano, que es diáconos, ¿ya? Que habla del diácono, del hombre que tiene esta función. Y este término está muy relacionado con diaconeo, que es servir, o con la diaconía, que es el servicio. Al principio de la historia de la iglesia, cuando nosotros analizamos en el libro de los Hechos, debemos de entender que al inicio de la formación de la iglesia no estaba tan organizada, no estaba tan desarrollada. Por eso en el libro de los Hechos no encontramos esta función que en los tiempos de Pablo tuvo que poner un orden, tuvo que también establecer cierto aspecto de autoridad y luego se oficializó la función de los diáconos. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, no encontramos este término en el libro de los Hechos. Ahora, algunos dicen que esta enseñanza, que este liderazgo de los diáconos nace como un germen, como una semilla allá en el libro de los Hechos en el capítulo 6, donde los apóstoles estaban teniendo serios problemas con las viudas, con las mujeres griegas dentro de la iglesia de Jerusalén, y entonces estaban siendo descuidadas, dice el texto en Hechos capítulo 6. Entonces la Escritura dice claramente que comenzaron a escoger hombres que tuviesen tres características. Número 1, fueran llenos del Espíritu Santo. Número 2, tuvieran buen testimonio. Y número 3, fuesen hombres con sabiduría. ¿Ya? 7 hombres, entre ellos estaba Esteban también y estaba Felipe. ¿Ya? Aunque no eran diáconos como aparecen en las pastorales, sino que, vuelvo a reiterar, al inicio de la iglesia no estaban desarrollados estas responsabilidades y estas autoridades que Pablo en cierto aspecto viene a fundamentar y a organizar la iglesia del Nuevo Testamento. Es así que estos hombres llenos del Espíritu Santo, un buen testimonio y llenos de sabiduría comenzaron a servir a las mesas. Y los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la oración y la palabra para servir a las mesas. Y levantaron gente idónea, gente que los ayudara en este servicio. En ese aspecto ya podemos ver el ministerio de los diáconos, que en cierto aspecto es poder servir y ayudar a los pastores para que nadie dentro de la congregación esté descuidado. ¿Ya? Eso es fundamental. Yo creo que el liderazgo fundamental tiene que centrarse en la enseñanza, en la predicación y número 2, en la oración, que tiene que ser parte fundamental del ministerio para dirigir nuestras iglesias locales. Al principio, como les decía, la historia de la iglesia se usa de alguna manera muy general, ¿ya? Este término, entendiendo que en realidad todos los cristianos en cierto aspecto somos diáconos. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados a servir. ¿Ya? Podríamos decir que los chicos del coro hoy día estaban sirviendo, en primer lugar, ministrando al Señor y en segundo lugar, sirviendo a la iglesia en la adoración. En ese aspecto general, no oficial, ¿ya? No técnicamente hablando, sino que en un aspecto general, todas las personas servimos a Cristo y servimos en nuestra iglesia local, como término general del diaconado.
Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 15, la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Los primeros creyentes en Grecia, dice que estos primeros creyentes tenían su vida dispuesto al servicio del pueblo de Dios. En los tiempos de Pablo, cuando Pablo escribió estas cartas pastorales, la iglesia había crecido, la iglesia estaba aumentando, por tanto se requería organizar la iglesia. Y se había desarrollado hasta el punto de que había necesidad de diáconos oficiales o aquellos que tuviesen el don del servicio. Ellos actuarían como modelos de integridad y servicio espiritual. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 1, en el versículo 1, dice el texto: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, dice, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenecen a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Aquí hay una diferencia marcada entre los líderes de la iglesia, que en este caso serían los ancianos, y los diáconos. Aquí se define en esta carta que en ese tiempo, en los tiempos de Pablo, ya el diaconado era un oficio, era un nombramiento, ¿ya? No era simplemente algo general, sino que ya se estaba cumpliendo el servicio del diaconado. En Romanos capítulo 16, versículo 1, encontramos a una mujer que es denominada diaconisa, donde dice Romanos 16, 1, les encomiendo, dice Pablo, a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Interesante, mujeres que tenían el oficio, no simplemente una cualidad de servir a la iglesia, sino que tenían un nombramiento apostólico de ser diácono, y una de ellas fue Febe, una mujer. Y luego encontramos el don del servicio, el don del diaconado, en Romanos capítulo 12, versos 6 al 7, donde dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas tareas. Por lo cual, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Ahí aparece el don del servicio. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. No significa, hermanos, de que alguna persona dentro de la iglesia que a lo mejor le quiera sacar el cuerpo de ayudar a algunos hermanos de la iglesia, a orientarlos, a guiarlos, qué sé yo, a bendecirlos, podamos tener la excusa de decir, bueno, que sirva aquel que tenga el don. Pero yo no tengo el don, porque los dones Dios los da a quien Él quiere. No. Por términos generales, este término involucra que todos los que estamos dentro de la iglesia del Señor tenemos la capacidad de servir a otros. Hay otros que tienen un don, en cierto aspecto tienen un oficio característico por el diaconado. Yo quiero hablar en primer lugar con respecto al diaconado, el carácter personal, número 1, número 2, la vida espiritual, número 3, el servicio cristiano, número 4, la pureza moral del diácono, y número 5, la recompensa del servicio fiel. No sé si vamos a tener los minutos hoy día para poder entregar este tema, o si no, ponemos una pausa y vamos a compartir la segunda parte de este mensaje el próximo miércoles. Yo frente a mí, atrás de las cámaras, tengo ahí a los chicos del coro, una bendición de poder verlos y poder predicarles. Eso, muy bien. Bien, vamos a compartir los requisitos para ser diáconos. Carácter personal. Dice el texto del versículo 8, la parte A. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Este término honesto, este concepto, apunta a la seriedad. ¿Ya? Cuando nos dicen, oye, pongámonos serios, cuando contamos chistes,
Contemos chistes, pero cuando hay que ponernos serio, hay que ponernos serio. Entonces el concepto de ser honesto no solamente apunta a un aspecto moral, ¿no es cierto?, de hacer las cosas transparentemente, sino que apunta al concepto de ser serios en mente y en carácter. Un diácono, por tanto, no debe ser una persona liviana o superficial, que le dé un poco de peso a los asuntos serios dentro de la iglesia. En otros términos, los diáconos, como también todos los hombres del Señor y las mujeres de Dios, tienen que en cierto aspecto, especialmente en las cosas sagradas, ponernos serios. Cuando tenemos que compartir el mensaje de Cristo, tener seriedad en las cosas sagradas, en las cosas piadosas. En otras palabras, tenemos que ponerle peso a nuestro servicio y a los asuntos en el cual tenemos que realizar. No estoy diciendo que el diácono tiene que ser una persona apática, una persona fría, una persona mañosa, sino que simplemente cuando tenemos que ponernos serio, hay que ponernos serio. Simplemente hacia allá apunta el apóstol con respecto a esta característica principal del diaconado, que es la seriedad. Luego aparece el versículo 8, dice, sin doblez, sin doblez. ¿Sabe? Este término significa una persona con dos lenguas, sin doblez. Eso significa en el griego, una persona con dos lenguas, y apunta a no decir una cosa a una persona y luego salir con otra cosa a otra persona. Eso es ser una persona con doblez. La Biblia nos enseña que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que con una persona no hablemos un tema y salgamos con un enfoque y luego con otra persona tengamos otro tipo de idea. Eso en realidad no provocará que la gente confíe en nosotros. Una de las cosas principales en el liderazgo es que la gente debe de vernos como un referente de confianza también. Por eso Pablo utiliza este término, una persona que tiene dos lenguas, que tiene dos mensajes. El hablar de un diácono, en realidad el hablar del diácono no debe ser con un lenguaje hipócrita, sino que debe de caracterizarse por la integridad, la constancia y la sinceridad de sus palabras. También aparece otra característica, no dado a mucho vino. Ahí en el versículo 8, en la tercera parte del versículo, yo le puse versículo 8c, ¿ya? Donde dice Pablo, no dado a mucho vino. En otros términos, no detenerse en el vino, ¿ya? Y apunta a tener una adicción con respecto al vino o caer en la borrachera. Sin lugar a duda, eso traerá un pésimo testimonio al liderazgo, especialmente al diaconado. Lo que el apóstol prohíbe, y esto es muy importante, ya este tema lo hemos hablado anteriormente cuando hablamos acerca de los requisitos de los ancianos, pero simplemente quiero decir, lo que el apóstol prohíbe no es el uso del vino, sino el abuso del vino. Eso es lo que el apóstol Pablo está prohibiendo. Ahora, si lo que yo voy a hacer puede provocar algún tipo de debilidad o algún tipo de escándalo a alguien nuevo, mejor evito en un almuerzo, ¿no es cierto?, servirme un poco de vino en forma moderada. Mejor evitar eso si eso va a causar escándalo a una persona nueva. Por eso es importante entender, y esto lo he dicho muchas veces, que la libertad en Cristo es una libertad con responsabilidad, ¿ya? Hay gente, hay ojos que siempre están pendientes de lo que decimos y de lo que hacemos. Vamos a la vida espiritual del diácono. Versículo número 9 en la parte A. Cuando dice que guarden el misterio de la fe. ¿Qué quiso decir Pablo con ese término, que guarden el misterio de la fe? Bueno, para entenderlo mucho mejor, vamos a la Nueva Traducción Viviente de ese versículo. Lo traduce de esta manera: tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado. Eso nos da, en primer lugar, que se está refiriendo a verdades
que estuvieron ocultas o escondidas en las antiguas generaciones, que por medio del Evangelio de Cristo ha sido ahora revelado o manifestado. Se refiere a las verdades reveladas anteriormente ocultas, pero que ahora aclaradas por el Evangelio, o sea, el Nuevo Testamento. Alguien dijo por ahí que en el Antiguo Testamento hubieron promesas, hubieron sombras, apuntando al Mesías, apuntando a un trato que Dios iba a tener también con los gentiles. Recordemos que en el Antiguo Testamento el trato era solamente con Israel, el pueblo del pacto, a través de la circuncisión, a través de los mandamientos y a través de leyes que Dios estableció entre Dios e Israel. Pero en esas leyes también Dios estaba apuntando en forma, a ver cómo decirlo, en forma oculta, en forma velada, estaba apuntando que también un día los gentiles le iban a buscar y le iban a servir. Es así que cuando Jesucristo vino, el judaísmo se había hecho tan exclusivo de la fe que no permitía que ningún pagano se acercara. Ya, incluso cuando se acuerda la mujer sirofenicia, cuando comenzó a buscar al Señor y comenzó a gritarle: hijo de David, ten misericordia de mí, los judíos comenzaron a mirar la cara: quédate callado, no molestes al maestro. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el judaísmo tenía la exclusividad, el monopolio de la fe. Entendemos que principalmente el Señor Jesucristo vino a la casa de Israel, sin lugar a dudas, pero la nación de Israel le rechazó. Y como dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, que a lo suyo vino, a su misión mesiánica, a lo suyo, no a los suyos, sino que a lo suyo vino, más los suyos, el pueblo, no le recibió. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es así en que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en el aposento alto: vayan, hagan discípulos. ¿A dónde? ¿Solo en Israel? No, vayan a las naciones, hagan discípulos, bautícenlos y que guarden todas estas cosas, lleven este evangelio, salgan de las fronteras. Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando habla acerca de la promesa del Espíritu Santo y le dice: me seréis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios comienza a manifestar este misterio que los judíos pensaban que solamente la fe era de ellos, que el privilegio, que la nación santificada era solamente Israel. Dios establece que ahora en Cristo tanto judíos como gentiles tienen el mismo privilegio. ¿Ya? Y eso fue un golpe fuerte para los judaizantes de aquel tiempo. Romanos capítulo 16 lo explica de esta manera el apóstol Pablo. Romanos 16, verso 25 al 26 dice: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Aquí hay otro texto tremendamente revelador con respecto al misterio de la fe. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6, dice Pablo: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Wow, tremendo lo que dice Pablo. Alguien dirá: qué presuntuoso este Pablo, qué arrogante lo que dice. No, fue el apóstol de los gentiles, por tanto Pablo dice: Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto, les escribo, entenderán la percepción que tengo en este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tantos los judíos como los gentiles creen las buenas noticias, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen ahora
a Cristo Jesús. El libro de Gálatas apunta con respecto a este, Pablo viene a romper el paradigma del judaísmo, que ellos eran los únicos que tenían el privilegio de adorar al Dios verdadero. Y Pablo termina diciendo en Gálatas que en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que ahora todos somos uno en Cristo. Ese es el misterio que Pablo vino a revelar, a quitar el velo, a mostrar lo que estaba oculto en las antiguas generaciones. Pablo dice misterio de la fe. Este término se refiere, Pablo, al corpus de verdades esenciales del cristianismo: la resurrección de Cristo, la salvación por la gracia, ¿no es cierto?, las doctrinas de la gracia, la providencia de Dios, las doctrinas que todo creyente debe sostener y aferrarse, la segunda venida de Cristo, en fin. Algunos han dicho que cuando Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, el misterio de la piedad, dice algunos escritos que Pablo allí en cierto aspecto que tenía como un pequeño corpus doctrinal, como ideas claramente doctrinales que estaban allí establecidas. Uy, ¿ya pasó la media hora? Dios mío. Ok, entonces, hermanos, Pablo comienza así como en cierto aspecto, como una confesión, como un credo apostólico. Pablo comienza a decir: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, resucitado, predicado a los gentiles, en fin, unos principios doctrinales tremendos. Esa es la confesión de nuestra fe. Esa es la confesión de nuestra fe. Y luego termina el apóstol Pablo con el versículo 9, la última parte. Dice que todo hombre, todo diácono, ¿no es cierto?, tiene que guardar el misterio de la fe, y utiliza este término: con limpia conciencia. Conciencia. Yo creo que todo ser humano Dios le ha dado una facultad que nos diferencia de los animales, que es la conciencia. Eso es muy importante. Aunque de repente el pecado, cuando el hombre cayó en pecado, esa conciencia fue entenebrecida, fue oscurecida. Pero a través de Cristo esa conciencia es avivada y es despertada. Y Pablo dice que tenemos que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. En otros términos, personas de buen testimonio, íntegros, en contraste con una persona neófita o inmadura. Aquellos que guardan el misterio de la fe, aquellos que guardan las sanas enseñanzas del Evangelio con respecto a las enfermizas doctrinas de los falsos maestros, que Pablo allí a través de Timoteo les ordena que haga callar a los falsos maestros que tienen una fe enferma. De ahí se denomina el término sana doctrina, una doctrina saludable. Y para eso tenemos que guardarlo con una limpia conciencia, un buen testimonio, íntegros, en contraste con aquellas personas de los maestros falsos que estaban en la iglesia de Éfeso. Bien, vamos a dejar hasta aquí la primera parte del mensaje con respecto a el liderazgo de los diáconos. Con la ayuda del Señor, el próximo miércoles estaremos hablando acerca del servicio cristiano de los diáconos, la pureza moral de los diáconos y la recompensa. Y aquí quiero detenerme para orar. Todo servicio que hacemos a Cristo tiene recompensa. No hay nada que hagamos para el reino de Dios que no experimentaremos recompensa y bendición. Yo siempre digo, si un vaso de agua, dijo Cristo, le damos a un sediento, recompensa de profeta vamos a recibir. ¿Cuánto más cuando nos esforzamos para predicar el Evangelio y para que el mensaje de Cristo llegue a otras personas? Es una tremenda bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, en esta noche de día miércoles, por poder exponer este mensaje expositivo de estas cartas pastorales y poder, Señor, entender el corazón del Evangelio, el poder ser personas idóneas, personas que puedan vivir una vida piadosa, no solamente en forma individual, sino que con toda la familia, con todo el hogar. Y una de las cosas que en mi corazón anhela y desea
Señor, que todas mis generaciones que vendrán en el futuro puedan conocerte, puedan servirte. Señor, como le ocurrió a Pablo, como le ocurrió a Timoteo cuando Pablo escribe esta fe que estuvo primero en tu abuela Loida, luego estuvo en tu madre Eunice y también está en ti. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y eres el Dios de Jacob. Qué lindo, Señor, poder decir, porque ya tengo mis 3 generaciones ya, tú eres el Dios de Marcos, eres el Dios de Gustavo y eres el Dios de Daniel, el Dios de nuestras generaciones. Ayúdanos a nosotros como padres y abuelos transmitirle fielmente el legado del Evangelio, Señor, a aquellas generaciones que vendrán después de nosotros. Si tú no vienes antes, Señor, yo te pido, Señor, que cada familia también asuma esta responsabilidad y esta bendición de poder compartir el Evangelio junto con sus hijos. No queremos que nuestros hijos, Señor, caigan, Padre, en el desenfreno, en la ignorancia con respecto a Dios. En los tiempos de José, cuando José falleció, cuando José murió en Egipto, dice la Escritura que después se levantó un faraón que no conocía a José. Y esa fue la tragedia de las generaciones después de José. No les habló de José ni del Dios que José servía a esos faraones que se levantaron después. Ayúdanos, Señor, a que nosotros radicalmente cumplamos esta promesa de poder compartir nuestra fe, Señor, con nuestras familias. Te damos toda la gloria, Señor, y que esta sea una noche en que podamos reflexionar a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Dios de nuestras generaciones. Exaltemos al Rey.
no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, solo en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitar a todos mis hermanos a que sigamos apoyando nuestra iglesia local aquí en Viña del Mar. Hay una escritura que dice en Samuel, lo dijo David, dice: Señor, de lo recibido de tu mano te damos, de lo que Él nos da a nosotros, nosotros también compartimos con nuestra iglesia. Y yo quiero animar a todos nuestros hermanos a que sigamos siendo fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Ahí está el número de la cuenta corriente de nuestra iglesia local aquí en Viña del Mar, para que usted desarrolle esa actitud generosa que todo cristiano debe siempre de tener, de poder servir. Y como hemos estado hablando con respecto al tema del diaconado, que ese concepto nos habla del poder servir a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, la Escritura nos habla en los evangelios que hubieron mujeres que siguieron a Cristo y que le servían con sus recursos económicos. Esto lo hemos compartido más de alguna vez acá en nuestra iglesia local, que hubieron mujeres muy importantes, incluso mujeres de recursos, que el esposo era prácticamente un funcionario importante de Herodes, que también aportaba económicamente para el sustento de los discípulos y de nuestro Señor Jesucristo. Servía al Señor, mujeres servían al Señor también con sus ofrendas, con su dinero. Eso significa que también nosotros podemos servir a Dios y servir a la obra de Dios también con nuestros recursos económicos. Así que usted ya lo sabe, vamos a desarrollar la generosidad en este tiempo de lo que es nuestra iglesia local. También estamos en el tiempo de poder pagar la cuota de lo que hemos comprado también, ya que lo sacamos a 3 meses, pero yo sé que Dios se va a mover en forma muy especial como lo hizo el mes pasado. Así que yo quiero bendecir al Señor y quiero honrar a todos nuestros hermanos que a través de sus diezmos y sus ofrendas están apoyando siempre su iglesia. Bien, nos vamos para nuestros hogares, pero recuerde que este jueves, mañana jueves, seguimos en esta semana de oración, con este tiempo de oración a las 7 de la mañana. Algo Dios está haciendo cada vez que oramos. Cuando usted ora, las cosas nunca más serán las mismas. Cuando usted comienza a orar, algo comienza a moverse en el mundo espiritual. Así es que yo les quiero invitar a las 7 de la mañana a conectarnos en nuestras redes sociales y a través de nuestra radio corporación en este bendito tiempo de oración. Nuestras oraciones por Ángelo, por su hermano Emerson, que están ahí conectados a un ventilador mecánico. Es tan grave, pero dentro de su gravedad, gracias al Señor, están respondiendo bien positivamente al tratamiento. Así es que seguimos orando por ellos y sé que pronto se van a despertar y van a salir de la UCI y con la ayuda del Señor van a estar junto a su familia. Son nuestras oraciones y sé que Dios escucha el clamor de su pueblo. Así que todos están invitados y reiterarles la invitación para este domingo, Día del Señor, a las 10:30 de la mañana en nuestro tiempo, en el Día del Señor, nuestro culto de adoración al Señor. Así que vamos a estar en vivo y en directo. Bien, nos alegramos, nos gozamos. Gracias, chicos, por estar con nosotros en el día de hoy. Que Dios les bendiga grandemente. A Gustavo, a la Catita, al Marcos, que estaban detrás de las cámaras también. En fin, todo este gran equipo que nos hace posible de poder llegar hasta sus hogares, tratando de poner la mayor excelencia que hemos aprendido. Así que un abrazo grande. Hoy día es el último día que está Freddy y Rocío porque ya se preparan para el parto. Allá, detrás de las cámaras me están avisando de que hoy es el último día que va a estar Rocío junto con Freddy, porque se están preparando, porque ellos pronto van a ser papás. Así que nuestras oraciones para ellos, tengámoslos en oración y pronto vamos a ver ahí a Rocío y a Freddy ahí mostrándonos el bebé y me imagino que va a tener ahí las cualidades de la mamá y del papá. Así es que Dios les bendiga mucho, sean muy bendecidos y nuestras oraciones también por ellos. Hace una semana atrás nació el bebé de Gabriel y de Glenis, así es que una bendición y vamos a estar también orando por Belén, que también
va a ser por segunda vez mamá. También, siempre se me olvida el nombre de... La Darinka. La Darinka también, que es la nuera de nuestro hermano Lorenzo y Juanita, esposa de Daniel. Así que también vamos a estar orando siempre por ellos. Todos los días de la mañana oramos por nuestras hermanas que van a ser pronto mamá, para que Dios las cuide y que tengan un robusto y bendecido bebé. Así es que creemos en eso. Bien, nos vamos contentos, nos vamos muy motivados, nos vamos muy bendecidos, sabiendo de que Dios es soberano y Dios está detrás de los hilos de la historia. Así es que un abrazo grande, que Dios les bendiga y nos vemos este domingo. Bendiciones, chao, chao.